En su sentido más básico, la violencia es la característica que puede asumir la acción criminal cuando la distingue el empleo o la aplicación de la fuerza física o el forzamiento del orden natural de las cosas o del proceder. La violencia es elemento constitutivo de numerosos delitos contra personas, ya afecten su vida o su integridad corporal, tal como homicidio o lesiones, o a su honestidad, como la violación. Asimismo contra su patrimonio, como los robos o el daño, entre otros. La violencia caracteriza también todo un tipo de criminalidad violenta, por contraposición a la astucia, al fraude, a la simulación, considerada criminalidad fraudulenta. Raymond Williams menciona que la violencia es una palabra difícil porque su sentido primario es el del ataque físico, como en robo con violencia. No obstante, también se usa ampliamente de maneras que no son fáciles de definir. Si tomamos el ataque físico como el sentido, podemos considerar un claro sentido general, como el uso de la fuerza física, incluido el uso distante de armas o bombas. Pero entonces debemos agregar que este sentido parece especializarse en usos no autorizados. La violencia de un terrorista, pero no, excepto para sus adversarios, la de un ejército, en cuyo caso se prefiere hablar de fuerza, y la mayoría de los operativos bélicos y la preparación para la guerra se describen como defensa. O la gama parcializada similar que va desde limitar la libertad o restaurar el orden hasta violencia política. También podemos señalar un sentido relativamente simple que no siempre se distingue con claridad, como en violencia en la televisión, que puede incluir el informe sobre sucesos físicos violentos, pero que se refiere principalmente a la exhibición dramática de estos. La dificultad semántica empieza cuando tratamos de distinguir un sentido, como cuando decimos la violencia como amenaza, y un sentido de la violencia como comportamiento indócil. Es claro que cuando la amenaza es de violencia física, pero a menudo se usa cuando la amenaza real o la práctica real es un comportamiento indócil. Por ello, el poder emocional de la palabra puede suscitar muchas confusiones. El término violento se usa en el latín, tanto como en el inglés y el español, con el significado de intenso o vehemente. La interacción de este sentido con el de la fuerza física constituye el fundamento de las dificultades reales de los sentidos que se le otorgan al término. Desde las teorías antropológicas se pueden entender dos grandes rubros para las teorías de la violencia. En primer lugar, las teorías reduccionistas que explican la violencia como algo innato. Y en segundo lugar, las teorías sociales que conciben la violencia como algo adquirido. Las primeras señalan que la violencia se encuentra en el código genético, al igual que el comportamiento y que la inteligencia. La violencia es inevitable e innata y está programada en nuestros genes. Los grados y las formas de violencia dependen de variables que pertenecen a un medio ambiente también biologizado, como la geografía, el clima, entre otros. Por el otro lado, las teorías del contexto social señalan que es dicho contexto social el que favorece una u otra tendencia violenta. Y la misma está determinada por el grupo en el que se nace. Dicho de otra manera, para unos teóricos, los genes son lo determinante y no lo social. Y para otros, es lo social y no la genética la que predispone la violencia en los individuos. Independientemente de ello, hemos llegado a un momento en el que se sistematizan las guerras y se mantiene un organismo especializado para hacer las mismas,
para conservar el control. Es decir, la violencia se institucionaliza y se filtra a toda la sociedad. En la antigüedad las guerras se hacían por botín, por el territorio, para obtener mujeres y esclavos. Hoy en día las tecnologías de la violencia son las que dinamizan el desarrollo. Con el Estado surge la fuerza represiva profesional, el ejército, y las guerras se sistematizan y se integran también al modo de producción. Aquí debemos hacer una diferencia entre violencia, poder y fuerza. La fuerza la identificamos más con potencia y capacidad. El poder lo identificamos con la política, con el control y el monopolio de las decisiones que tiene que ver con la distribución de la riqueza y las relaciones entre las clases, misma que es necesariamente una relación asimétrica. A la violencia la identificamos con aquella fuerza que expresa la asimetría del poder y que tiene por objeto impedir el desarrollo del contrario o su destrucción, o bien como la fuerza que se aplica para resolver el antagonismo de la contradicción. La violencia que surge una vez inventado el Estado es una violencia institucionalizada. La violencia viene a ser el contexto donde se desenvuelve la tecnología del poder. La violencia humana surge, entonces, en un determinado grado de desarrollo que incluye el factor consciente. En este caso, tanto la conciencia de dominio como la servil tienen que ver con el antagonismo, es decir, con el poder y con una tecnología, como armas, objetos, imágenes, conceptos, símbolos y ritual, que permiten hacer el bien personalmente y el mal por segunda mano. Existen cuerpos represivos encargados de ejercer la violencia, hombres educados, adiestrados, acostumbrados en y para la violencia. La violencia es, cuando esta relativa autonomía de los aparatos represivos, unida con los procesos de acumulación que se han traducido en una exagerada concentración de la riqueza, ha propiciado un dramático aumento de la violencia, la cual permea a la sociedad, irradia del Estado y penetra a los procesos de trabajo, a la fábrica, a la escuela, la familia, el barrio. En las sociedades modernas, la violencia se convierte en un espectáculo. Los medios de comunicación nos impactan con escenas dantescas y con imágenes donde se manifiesta la represión sistemática por parte de los miembros de los organismos oficiales o no oficiales. Estamos familiarizados con la guerra, con los conflictos, con el terrorismo, con el narcotráfico, según nos los ofrecen las pantallas, las series, las películas en la televisión. Esto ha normalizado el negocio de las armas, el negocio de las drogas y el negocio de la trata de personas. En conclusión, tenemos que reconocer que la dominación y la violencia son un binomio que no se puede separar. El hombre, desde que nace, se encuentra inmerso en los modelos autoritarios. Su crianza incluye formas de violencia. De la familia autoritaria pasa a una escuela autoritaria y así sucesivamente. Y este fenómeno se vuelve mucho más complejo cuando el individuo entra a un mercado de trabajo, cuando el modo de vida y las estructuras políticas colapsan y quedan a la mano otro tipo de instituciones, como las pandillas, las mismas que se relacionan a la desintegración familiar y al desempleo. La rebeldía de los jóvenes sin alternativas positivas se vuelven radicales y extravagantes. Hoy en día pasan a formar parte del folclore urbano y manifestando un gusto especial por la violencia. El joven se organiza en grupos, formando un nuevo gusto por la música de corridos, por la música violenta, de contenido sexista, que reproduce la violencia social.